El Señor nos concede un lindo día. Que vuestras almas tengan esa misma brillantez, así podamos ser luminares para el mundo, con su palabra fluyendo de nuestros labios. Buenos días a todos. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud, tenían muchos ídolos y dioses, y cuando dijo que lo adoraran, no les fue difícil. Era un Dios más. Pero cuando les dio el primer mandamiento, eso está en Éxodo 23, que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Les fue difícil aceptar, entender que Jehová era el único Dios verdadero. Hoy no deberíamos tener ídolos y dioses como el dinero, la fama, los placeres, el trabajo, buscando identidad, seguridad y significado a la vida. Lo que debemos hacer es poner en nuestras mentes y corazones que Dios es primero y el único por su soberanía. Nos debemos a Él. Él nos creó, nos guía, nos protege, nos sustenta y perdona nuestros pecados cuando nos arrepentimos y enderezamos nuestros caminos. En Éxodo 26 dice: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios tendrá misericordia si lo amamos y si cumplimos sus mandamientos. Por eso en Santiago 2:10 dice: porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¡Qué gran responsabilidad! Hay que pedir perdón, la guía y la fortaleza para ser obedientes en todo, haciendo gran esfuerzo para poner nuestra fe en práctica. Hermanos, bienvenidos a participar de esta mañana con el Señor. Oremos. Dios Santo, Padre bueno, tú eres grande y misericordioso. Tú nos diste unos mandamientos para cumplir, pero te fallamos, mi Señor. Tú eres tan bueno que nos perdonas y nos atiendes siempre en nuestras vidas. Nos sustentas, nos das la salud, nos das todo lo que necesitamos porque tú conoces nuestras necesidades, mi Señor. Padre Santo, hoy queremos dedicar este culto para alabarte y glorificar tu nombre. Señor, tú eres grande y misericordioso. Guíanos en esta mañana, que tu palabra llegue a nuestras mentes, a nuestros oídos y que nuestro corazón se regocije con tus enseñanzas. Padre, todo esto te pido y te ruego en nombre de Cristo Jesús. Amén. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré
por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerán a su diestra 10,000, mas a él no vendrá mortandad. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Hermanos, reciban un cordial saludo y recordarles que como cristianos para nosotros debe ser una prioridad cultivar nuestra relación con Dios. Y una de las mejores maneras para crecer en nuestro andar con Jesús es la oración. Por esta razón, hoy hablaremos sobre este tema, la oración. Leamos Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 8, en donde Jesús habla sobre la oración y dice: Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Aquí vemos que la oración es entre nosotros y Dios. Recordemos que por el sacrificio de Jesucristo que hizo en la cruz, nos dio el acceso directo para hablar con Dios. Es decir, que con nuestras propias palabras y con un corazón humillado podemos dirigirnos a Él. De esta manera, primero agradecerle por nuestras vidas, por lo bondadoso que es con nosotros, y recordarles que Él es nuestro Dios. Esto no debemos hacer por impresionar a los demás, sino para confesarle nuestras culpas y tener paz en nuestros corazones. Pedirle también que sea luz para nuestros caminos, que nos ilumine para que bajo su voluntad nos dé la sabiduría para resolver los problemas cotidianos. Hay que tener presente que Dios sabe de nuestros corazones y todo lo que hay en Él, y a través de todas nuestras palabras, las más humildes y sinceras, poder expresarle nuestro sentir. Y además pedirle que nosotros seamos su herramienta para honra y gloria de su nombre. Es cierto que nuestro Padre sabe de antemano de nuestras necesidades, pero como a todo buen padre, a Él le encanta escuchar la voz de sus hijos. Es decir, que mediante la oración debemos hacerle saber a Dios sobre nuestras necesidades. Así que la oración debe ser instrumento para fortalecer nuestra relación con Dios, acercarnos a Él, pasar tiempo en su presencia para adorarle, para pedirle su ayuda.
su dirección y tomar decisiones sabias acorde a su voluntad. Reflexionemos lo que manifiesta el versículo 1 del capítulo 63 de Salmos. Nuestras oraciones deben mostrar un anhelo intenso de conocer a Dios, de recibir su amor y su poder en nuestras vidas. A la vez deben expresar nuestra decisión de depender de Él, porque sin Dios nuestras vidas no tienen propósito. Para finalizar, hermanos, mencionaremos que la oración no debe ser algo automático o rutinario, sino que debe surgir de lo más íntimo y profundo de nuestro ser. Gracias, hermanos, que tengan una linda semana y que Dios les bendiga a todos ustedes. Dios está aquí, aleluya, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le canto y me puede oír. Dios está aquí, aleluya, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le canto y me puede oír. Tan cierto como que le canto y me puede oír. Buenos días, queridos hermanos. En la mañana de hoy nos corresponde realizar la oración por las ofrendas. En 2 de Corintios, capítulo 9, versículo del 6 al 7, la palabra de Dios dice así: Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así es, queridos hermanos, Dios ama al dador alegre, no únicamente al que da bienes materiales. También podemos dar tiempo, podemos dar ayuda, podemos dar consuelo, podemos dar visita, cuidado, protección y sobre todo podemos dar amor. Pero que estas acciones sean de una forma generosa y espontánea, así como de una forma generosa y espontánea nuestro Padre Dios dio a su único Hijo unigénito, así como dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos llamados a dar de una manera generosa y espontánea, así como Dios nuestro Padre dio a su Hijo unigénito para salvarnos a todos nosotros. Oremos. Padre bueno, en esta mañana te alabamos y reconocemos tu presencia en todo lugar. Reconocemos que todo lo sabes y que todo lo conoces, y reconocemos que todo lo puedes. Tú tienes el poder en nuestras vidas. Te confesamos, Señor, los pecados que hemos realizado durante esta semana. Te confesamos que todas aquellas transgresiones han dañado y han mancillado tu nombre, Señor. Te pedimos perdón por eso. Te agradecemos por todas las cosas y todos los beneficios que hemos recibido por tu misericordia y por tu generosidad. Te
Te agradecemos por la salud, te agradecemos por el pan, te agradecemos por darnos la oportunidad de un día más de vida y te agradecemos por cuidar a todos y cada uno de nosotros y a los miembros de esta iglesia. Te suplicamos, Señor, en esta mañana, que abras nuestros corazones y que nos hagas dadores alegres, así como tú lo deseas. Que estos dadores no sean únicamente de bienes y de materiales, sino también de aspectos espirituales, que den más tiempo, que den más ayuda, que den más comprensión y que demos como hijos tuyos amor. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos, te lo suplicamos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Cordiales saludos a mis queridos hermanos. Es para mí una bendición muy grata estar nuevamente con ustedes para concluir con el estudio bíblico del libro de Malaquías. El privilegio es mayor porque voy a tocar la parte tal vez más directamente aplicable a nosotros en lo que tiene que ver con los asuntos futuros. De modo que si tiene ahí una Biblia a la mano, le ruego que la abra en el libro de Malaquías. Muy fácil de encontrar. Retrocede unas poquitas páginas de Mateo y allí va a encontrar el libro del profeta Malaquías. En el capítulo 4, versículos del 1 al 6. Son solamente 6 versículos que forman este capítulo 4 del libro de Malaquías. En este pasaje bíblico, básicamente encontramos 4 cosas importantes. Primero, una retribución en el versículo 1. Segundo, una recompensa, versículos 2 y 3. Tercero, un recordatorio, versículo 4, y cuarto y último, encontramos una revelación, versículos 5 y 6. Ese va a ser lo que nos guíe para nuestro estudio de este capítulo de Malaquías. Entonces, vamos directamente al texto, Malaquías capítulo 4. Me gustaría leerlo por completo para luego ir analizando y extrayendo la enseñanza que encontramos en la preciosa escritura. Dice así la palabra de Dios: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán como ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Vamos a ver entonces nuestro primer punto del bosquejo, la retribución, versículo 1. ¿Por qué retribución? Pues porque el contexto
de lo que estamos estudiando, nos muestra que hubo cosas muy complicadas, muy duras, muy ofensivas a Dios en el capítulo 3, versículo 13 a 18. Básicamente se trataba de personas sueltas de lengua. Tal vez ese es un término que define lo que estaba pasando allí en la época que Malaquías escribe. Había gente que hablaba cualquier cosa, tal vez sin pensar en lo que estaban diciendo. Y eso ofendía gravemente a nuestro Dios. Note lo que dice capítulo 3, versículo 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos, pues, ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Son palabras duras. Son palabras que ofenden la santidad de Dios. Básicamente la gente estaba diciendo, no vale la pena servir o adorar al verdadero Dios. ¿Por qué? Porque miren los incrédulos que no prestan ninguna atención a Dios y Dios les trata muy bien. Ellos están prosperando. A ellos les va bien, mientras nosotros que tenemos temor de Dios, nosotros que tratamos de adorar a Dios, no nos va tan bien. Felices aquellos que más bien no toman en cuenta a Dios. Palabras duras, palabras severas. Pero qué bueno que también había gente que no estaba de acuerdo con eso. Gente que reconocía que Dios está en control. Y gente que sabía que Dios es bueno. Gente que sabía que Dios es fiel. Gente que sabía que algún día Dios iba a dar la recompensa a aquellos que le sirven de corazón. Eso es lo que dice en el capítulo 3, versículo 16. Preste atención. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Sí, había gente que hablaba muy mal de Dios, inclusive acusándolos de que Dios está confabulado con el mal para recompensar también a los malos. Pero había gente también que tenía un alto concepto de la persona de Dios, de su santidad. Ese es el contexto de lo que luego Malaquías nos habla en el capítulo 4. Dios un día va a poner las cosas en orden. Dice ahí la primera parte del versículo 1. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno. Es decir, que va a llegar un día cuando todos aquellos que hablaron mal de la persona de Dios van a tener que rendir cuentas delante de Dios. Es la retribución. Interesante cómo Malaquías compara a ese día con un horno de fuego. Un horno de fuego es algo que prácticamente quema a todo lo que está dentro del horno. Y así será el castigo que Dios tiene preparado para todos aquellos que hablan mal contra Él y por tanto hacen malas obras delante de Él. Fijémonos rápidamente en otro profeta, el profeta Sofonías, para que podamos ver cómo va a ser ese horno de fuego del cual habla Malaquías. Esto es algo terrible que va a acontecer a futuro y la palabra de Dios es muy explícita
al mostrar cómo va a castigar Dios a todas estas personas que han ofendido su santidad. En el libro de Sofonías, capítulo 1, desde el versículo 14 hasta el versículo 17, note lo que dice. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Terrible. Eso es lo que espera. Es la retribución de Jehová de los ejércitos en contra de todas las personas que han obrado, han actuado, han hablado mal en contra de él. Por eso compara Malaquías a ese día con un horno ardiente, un horno ardiente. ¿Quiénes son los que van a recibir la retribución en ese horno ardiente? Pues dice el texto a continuación, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad. Note esa palabrita, todos. Eso quiere decir que nadie va a escapar de recibir la retribución en el día de Jehová. Entre paréntesis, el día de Jehová es el momento en el cual Dios va a derramar su ira en justo castigo a todo pecador. Eso es lo que se conoce como el día de Jehová, o el día del Señor también, o el día de Dios igualmente. Un día de juicio, un día de retribución, cuando Dios dará el merecido a todos aquellos que le han ofendido, a todos aquellos que han negado a su Hijo, el Señor Jesucristo, porque Él vino a salvar al pecador. Dice acá que los que reciben el juicio son los soberbios. Eso significa los orgullosos, significa los arrogantes, significa los que levantan acusaciones injustas delante de Dios, como lo que vimos ahí en el capítulo 3. Un Dios que prospera a los malos. Son los soberbios, son los arrogantes, y también todos los que hacen maldad. Esa expresión podría traducirse también como todos los perversos, todos los malvados. El pecador hoy en día piensa que puede pecar y nada va a pasar. Piensa que puede pecar y mientras no se lo descubra, todo va a estar bien. Los que roban, los corruptos, piensan que mientras nadie se inmiscuya en sus cosas torcidas que han hecho, ellos van a vivir bien. Pero un día van a recibir de parte de Dios el castigo que merecen a causa de sus malas obras. Los que reciben el juicio de Dios son los soberbios, los arrogantes y todos los que hacen maldad, los perversos, los malvados. Dice a continuación que ellos van a ser como estopa. Esa palabra estopa es una palabra que podría traducirse también como paja. De hecho, la misma palabra se traduce como paja en Éxodo 15:7, cuando Faraón no les daba la paja a los judíos para que hagan los bloques de barro, y se utiliza ahí la misma palabra, paja, para la palabra que acá en Malaquías lo vemos como estopa. Dice que esta estopa o la paja va a ser arrojada al fuego. Eso significa que los malos, los perversos, los arrogantes van a quemarse como paja en el fuego. ¿Ha tenido alguna
la oportunidad alguna vez de estar ante un fuego y tener un manojo de paja o de estopa y lanzar al fuego? Habrá visto cómo inmediatamente esa paja se enciende, es abrazada por el fuego y el fuego se hace más intenso. Esa es la figura que utiliza Malaquías para hablar de la retribución a los arrogantes y también a los malos. Es el veredicto, es la sentencia. Por eso dice, aquel día que vendrá los abrazará. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Es el veredicto de Jehová de los ejércitos. Ese nombre Jehová de los ejércitos es un nombre maravilloso porque significa el comandante de las huestes celestiales. Y será Él quien ejecute ese juicio severo contra los arrogantes y contra los malos. Dice que será un juicio terrible, tan terrible que a continuación dice el texto, no les dejará ni raíz ni rama. Esto habla de la severidad del juicio. Es decir, como para destruir una planta, con sacarlo de la tierra y poner sus raíces expuestas, ya es sentencia de muerte. Pero encima de eso, ser arrojado sobre el fuego es aún una destrucción total. Y es la figura que utiliza Malaquías cuando dice que no les dejará ni raíz ni rama. Esto no significa que los arrogantes y los malos se van a extinguir. La Biblia nunca habla de extinción. Lo que significa es que el castigo va a ser tan severo. Y si examináramos más a fondo en su palabra, la palabra de Dios, vamos a ver que ese castigo es en el infierno, en el lago de fuego. Terrible lo que espera a los malos. Terrible lo que espera a los arrogantes. Pero hoy es oportunidad para que cualquier persona que está en contra de Dios pueda reconciliarse con Dios a tiempo, pueda recibir a Cristo como Salvador y de esa manera librarse de este juicio que viene de parte de Jehová de los ejércitos, en lo que se conoce como el día de Jehová. Pues avancemos en nuestro estudio y es así como llegamos a la segunda parte, la recompensa. Sí, habrá retribución para los arrogantes y para los malos, pero también habrá recompensa para quienes, para aquellos que sirven de corazón a Jehová de los ejércitos. Y eso es lo que encontramos en los versículos 2 y 3 del capítulo 4 de Malaquías. La recompensa para aquellos que no son parte de los arrogantes y parte de los malos. Los que reciben la recompensa, dice la primera parte, mas a vosotros, los que teméis mi nombre. Ellos son los que van a ser recompensados. Vosotros los que teméis mi nombre. En ese grupo estamos nosotros, los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque tenemos temor de Dios, no en el sentido de tener miedo de Él, sino en el sentido de reconocer lo grande, lo maravilloso, lo excelso, y en el sentido de decir, más vale que esté en buenos términos con Él, porque de otra manera voy a caer en manos de un Dios que es muy, muy severo para castigar. Nosotros los creyentes somos los que tenemos temor de Él, un temor reverencial, un temor que nos motiva, no por obligación, sino por el gozo de ser parte de su familia, nos motiva a vivir en buenos términos con Él. ¿Cuál es la recompensa que Dios ofrece a los que tememos a Dios? Pues, dice el texto, nacerá el sol de justicia. Esta es una recompensa maravillosa. Nacerá o se levantará es otra forma de expresar. ¿Qué cosa? El sol de justicia. Así como después de una noche de tinieblas,
El sol empieza a levantarse, está naciendo, está levantándose. Y tan pronto el sol hace su aparición, las tinieblas desaparecen. Y qué hermosa descripción de la recompensa que espera a los que tememos a Dios. Nos nacerá, se levantará el sol de justicia. ¿Quién es ese sol de justicia? Pues no es otro, sino el Señor Jesucristo. Él es el sol de justicia. El sol es la estrella más grande que nosotros podemos divisar desde la tierra. Es tan grande y tan excelsa y tan brillante que nadie puede mirar a ojo descubierto al sol. Y esa es la figura que utiliza Malaquías para hablar del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Es excelso, es brillante, es glorioso, es extraordinario. Es el sol de justicia. Esta es una descripción de nuestro Señor Jesucristo que también la utiliza el profeta Jeremías. Si usted busca allí en su Biblia, en Jeremías capítulo 23, versículo 5, note lo que dice Jeremías 23, 5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey. Está hablando del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, el cual será dichoso y hará juicio, note, y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Él es el sol de justicia. Y esa es la recompensa que tenemos nosotros, los que en algún momento tuvimos temor de Dios, los que en algún momento reconocimos a Cristo como nuestro Salvador. Cristo Jesús es para nosotros el sol de justicia. Y es el mejor regalo, la mejor recompensa que podemos recibir. Cuando usted recibe algo que le agrada mucho, un regalo, tal vez en Navidad, en su cumpleaños, pues mientras más excelente sea el regalo, usted mejor se siente, ¿no es cierto? Cuánto mejor nos deberíamos sentir al recibir ese regalo, el sol de justicia, que es la persona de Cristo Jesús. Y eso es lo que recibimos cuando Cristo Jesús viene a nuestra vida. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, Cristo Jesús es el regalo que recibimos. Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Maravilla de maravillas. No hay mejor recompensa para nosotros creyentes. ¿Cuál va a ser la reacción de los que reciben ese regalo del sol de justicia? En primer lugar, dice que saldrán, volviendo a Malaquías capítulo 4, versículo 2. Dice, y en sus alas traerá salvación. El sol de justicia trae salvación. Es lo que hemos recibido cuando Cristo Jesús llegó a ser nuestro Salvador. Interesante la expresión que en sus alas traerá salvación. Malaquías como que describe a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, como un ave poderosa que viene en rescate y en sus alas trae lo que necesitamos más imperiosamente, la salvación. En sus alas traerá salvación. Hermoso. ¿Para quiénes? Pues para nosotros los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. ¿Cuál va a ser la reacción de aquellos que recibimos ese maravilloso regalo? Primera cosa dice, saldréis, saldréis. Eso significa que nosotros, el momento que el Señor Jesucristo
venga para darnos esa recompensa, no solamente la salvación, sino viniendo también a este mundo para tomarnos, viniendo a este mundo para ejercer un reino en este mundo. Dice que los creyentes van a salir. ¿En qué sentido van a salir? Pues no olviden que es el día de Jehová. En el día de Jehová todo va a ser como un horno ardiente. Allí van a ser arrojados los soberbios, van a ser arrojados los arrogantes, van a ser arrojados los malos, los pecadores en general. Pero nosotros los creyentes salimos de ahí. No vamos a ser parte de ese grupo que va a ser castigado en ese horno ardiente. Por eso dice el texto que cuando el sol de justicia se manifiesta y en sus alas trae salvación, nuestra reacción va a ser que podemos salir de todo lo que espera a los malos, de todo lo que espera a los soberbios. Es la recompensa que vamos a recibir. Y vamos a evitar ese castigo terrible que espera a los malos. Pero no solamente dice saldréis. El texto en el versículo 2 continúa diciendo saltaréis como becerros de la manada. Esa es otra figura hermosa que utiliza Malaquías para hablar del gozo que sienten aquellos que pueden ser parte de esa obra salvífica del sol de justicia, Cristo Jesús, en cuyas alas trae salvación. Habrá un gozo profundo. La figura que utiliza Malaquías es de los becerros que tal vez pasan con frío, de pronto ahí arrojados en un rincón, esperando que aparezca el sol. Y cuando el sol brilla en todo su esplendor y arroja sus rayos de luz y de calor, los becerros salen del corral y caminan por el corral, gozosos, contentos, porque disfrutan de ese calor, de esa luz que irradia el sol. Nosotros también, de pronto vivimos en un mundo de oscuridad, en un mundo que pronto va a recibir el castigo de Dios. Un castigo comparable a un horno ardiendo. Nosotros no vamos a estar ahí porque vamos a salir de ese lugar. Y vamos a estar tan gozosos, tan felices. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús ha hecho esa obra. Pero eso no es todo. Hablando de cómo vamos a recibir esa bendición, esa recompensa. En versículo 3 dice: hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies. Esa es otra parte de la recompensa que nosotros como creyentes tenemos y aquellos que hemos arreglado nuestro problema de pecado con Dios tenemos. Por ahora, nosotros somos humillados, nosotros somos maltratados. Tal vez nosotros somos ofendidos terriblemente por aquellos que se burlan de nosotros, pensando que somos unos tontos, pensando que somos necios, que todavía creemos en un Dios, todavía creemos en una Biblia, todavía pensamos en un infierno, todavía pensamos en que hay que ser salvos. La gente se nos burla. Los soberbios, los malos, nos desprecian. Pero no va a ser siempre así, porque va a llegar un día cuando nosotros estaremos pisoteando, ese es el verbo hollar, pisotear, pisoteando ¿a quiénes? A todos aquellos que hoy nos ofenden, a todos aquellos que hoy se burlan de nosotros, a todos aquellos que atentan contra la santidad de Dios, a todos aquellos que desprecian la oferta de salvación en Cristo Jesús. Ellos van a ser, dice el texto, como ceniza debajo de nuestros pies, como el polvo sobre el cual pisan los pies de los justos. Es parte de la recompensa. El mundo se puede burlar y reír de nosotros, pero un día el mundo estará bajo nuestros pies. ¡Qué maravilla!
serán como ceniza, serán como el polvo, los hollaremos con nuestros pies. Y termina el versículo 3 diciendo, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es una manera de poner como un sello. Es el sello de Dios, del comandante en jefe de las huestes celestiales, porque eso es lo que significa el nombre Jehová de los ejércitos. Él pone su sello y dice, así va a ser. Y si Él lo ha sellado, eso quiere decir que es una realidad. Nada ni nadie lo puede cambiar. Eso pasa porque pasa. Dios lo ha dicho. Él no puede cambiar. Es la obra de Jehová de los ejércitos. ¡Maravilla! Hemos visto entonces ya la retribución que espera a los soberbios, a los malos, a todos aquellos que ofenden a Dios y salen de este mundo sin perdón de pecado. Ellos van a recibir retribución en el día de Jehová. Hemos visto también la recompensa para aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador y tememos a Dios en el sentido de reverenciarlo y en el sentido de vivir gozosamente haciendo su voluntad. Es una recompensa. Avanzamos al versículo 4. Allí encontramos la tercera parte de nuestro bosquejo, el recordatorio. Note lo que dice versículo 4. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Malaquías está ya cerrando su libro, la profecía, y hace una apelación a recordar. Los humanos somos propensos a olvidar. Y varias veces la palabra del Señor nos exhorta, nos instruye a recordar. Aquí tenemos nuevamente ese mandato. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. Esa ley de Moisés se refiere a todo lo que Dios encargó por medio de Moisés en el monte Horeb al pueblo de Israel. Eso es lo que se conoce como la ley de Moisés. La ley de Moisés no son solamente los 10 mandamientos. La ley de Moisés es todo el cuerpo legal. Muchos lo comparan con los estatutos de una nación. Es decir, la norma jurídica de más alto rango. Se le conoce como la ley de Moisés. La ley de Moisés tiene más de 600 mandatos y preceptos. Los mandatos son órdenes específicas, los preceptos como que son lo que permite que se ponga en práctica esas órdenes. Y todo eso, si empezáramos a contar, van más allá de 600. Algunos dicen que son 613. Hay otros que dicen que son mucho más. No se puede saber con precisión, pero la ley de Moisés es bastante amplia. Y es tan importante porque rige la vida del pueblo de Israel. Y es lo que Dios demanda para que pecadores como nosotros podamos acercarnos a Él. Es la regla para medir. Y cuando uno se pone junto a esa regla, encuentra que no puede cumplir con los requisitos. Y eso lleva al pecador a mirar otra forma para acercarse a Dios. Y la única forma posible es por medio de Cristo Jesús. Para nosotros la ley de Moisés es como un ayo, como un siervo que nos conduce de la mano y nos dice, mira, no puedes cumplir con lo que Dios exige para ser salvo. La única manera es que confíes en alguien que sí cumplió con la ley y que murió por ti para salvarte. Confía en Él. Él es el único que puede acercarte a Dios. Malaquías dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb
¿qué cosa encargó? Ordenanzas y leyes, que prácticamente es lo que forman el gran total conocido como la ley de Moisés. En este caso, Malaquías dice que esa ley de Moisés, el conjunto, está formado por ordenanzas y por leyes. Tal vez es una descripción de los 10 mandamientos y también todas las otras cosas que sirven para que se ponga en ejecución, se lleve a cabo los 10 mandamientos. Interesante que si miráramos hacia atrás en los primeros 5 libros de la Biblia, en el Pentateuco, vamos a encontrar que Moisés recibió instrucciones para colocar los 10 mandamientos dentro del arca del pacto. Y recibió instrucciones también para colocar la ley de Moisés, no dentro del arca del pacto, sino al lado. Todo eso significaba, eso es lo que yo requiero para este pueblo. Es la ley de Moisés. Cuando se habla de la ley de Moisés, se está utilizando el término Torah. La Torah es donde Dios muestra lo que Él quiere para su pueblo. Ahora, yo estaba pensando, ¿por qué Dios por medio de Malaquías nos lleva a este recordatorio? ¿Sabe por qué? Porque allí en la ley de Moisés no solo está lo que es la voluntad de Dios, sino también está las advertencias para todos aquellos que no cumplen con la ley y también las bendiciones para todos aquellos que cumplen con la ley. Entonces lo que Dios está haciendo al derramar su juicio en lo que se conoce como el horno ardiente, lo que acabamos de ver, la retribución, y lo que Dios está haciendo con aquellos que tenemos temor de Dios, al darnos el sol de justicia, no es otra cosa sino el cumplimiento de la ley de Moisés que Dios dio por medio de este siervo en el monte Oreb. Dios no está haciendo algo nuevo. Dios no está inventando algo ese rato viendo lo que pasaba con la humanidad. No. Dios ya lo ha dicho en su palabra. El pueblo ha sido ya advertido. La gente ha tenido la advertencia. Pero aún así, la gente ha violado la voluntad de Dios. Y por eso Dios como que está diciendo, yo les advertí ya de lo que iba a pasar. La retribución para los malos. Y la bendición, la recompensa para aquellos que tienen temor de mí. Yo les he dicho ya, acuérdense, está allí en la ley de Moisés, revísenlo. Yo no quiero que nadie se confunda, no estoy aquí diciendo que para ser salvos hay que cumplir con la ley de Moisés. No, ese no es el caso. Ya mencioné que la ley de Moisés es una regla para medir. Y no hay ser humano que pueda cumplir con lo que la regla exige. Entonces, para ser salvos tenemos que recurrir a Cristo Jesús y recibirlo como Salvador. Es la única manera, por fe en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. La ley de Moisés está dada para que el pecador sepa lo que Dios requiere para salvar. Y ningún pecador puede cumplir. Entonces entra Cristo Jesús para hacer lo que el pecador no puede. Y cuando un pecador por fe recibe a Cristo como Salvador, a los ojos de Dios es como si hubiera cumplido con todo lo que la ley demanda para que ese pecador pueda ser salvo. Es el recordatorio. Todo lo que Malaquías ha profetizado descansa sobre lo que dice la ley de Moisés, la Torá, que fue dada en el monte Oreb. Esa ley comprende ordenanzas y leyes o preceptos. De esa manera entramos a nuestro último punto del bosquejo. En cuarto lugar, la revelación. Versículos 5 y 6. Dice así la palabra del Señor. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Interesante, ¿no?
Dios enviará a un profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible, lo que en el versículo 1 lo describimos como el horno ardiendo. Acá lo mismo se describe como el día de Jehová, grande y terrible. Es un día de castigo, un día de retribución, un día en el cual los soberbios y los malos van a ser como la paja que se arroja en un horno de fuego. Arderán, el fuego los abrazará, dice la palabra de Dios. Pero aún ahí, Dios manifiesta su gracia, su misericordia, porque es como decir, les voy a dar una última oportunidad. Y esa última oportunidad va a ser anunciada por lo que Malaquías dice en el versículo 5, el profeta Elías. Él va a ser enviado antes que Dios derrame su justo castigo sobre los soberbios y sobre los malos. He aquí yo os envío. Es la promesa de Dios. Y Dios no puede fallar a sus promesas. El enviado es el profeta Elías. Dice que Elías va a venir antes del día de Jehová, grande y terrible. ¿Qué es lo que va a hacer Elías? Note, versículo 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Esto de hacer volver tiene que ver con arrepentirse. Es una forma de cambiar la manera de pensar respecto a Dios, respecto al pecado. El pecador es enemistado con Dios, necesita arrepentirse, cambiar su forma de pensar. Y eso es resultado de lo que Dios hace en el pecador cuando el pecador es objeto de ese favor de Dios llamado salvación. Elías tiene ese propósito, hacer volver. Viene con el propósito de que la gente se convierta, la gente reconozca su pecado, la gente reconozca que necesita de salvación, la gente reconozca que está cercano un día cuando Dios va a derramar su ira y la gente reconozca que es necesario hacer algo para evitar ser castigado de esa manera. Y la única forma es por medio de recibir a Cristo como Salvador. Esa es la idea de Dios al enviar al profeta Elías. Antes que venga este juicio terrible de Dios, Elías va a hacer volver o arrepentir el corazón, lo más profundo del ser humano, la forma de pensar del ser humano, arrepentir el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. El pecado que crea división, el pecado crea enemistad, crea contienda entre todo el mundo, inclusive en lo que es más íntimo y personal. Relaciones de padres con hijos, relaciones de hijos con padres. Es como si Malaquías estuviera diciendo, hasta ese punto, Elías el profeta va a estar hablando en cuanto a volverse, en cuanto al arrepentimiento. Esto me habla también de restauración. Se necesita de restaurar cosas, arreglar el problema de pecado antes que venga el sol de justicia, antes que venga Cristo Jesús, antes que venga el Mesías. Pero Dios advirtió también que si la gente que leía el mensaje ignoraba esa oferta última de salvación, ¿qué es lo que iba a pasar? Note lo que dice al final del versículo 5. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es como si Dios estuviera diciendo por Malaquías, miren, les voy a enviar al profeta Elías antes de que venga ese día terrible de castigo de parte de Dios, el día de Jehová. Pero si ustedes aún así no hacen caso,
entonces yo voy a herir la tierra. Se refiere a Israel. Voy a herir la tierra. ¿De qué manera? Con maldición. Esa palabra maldición es una palabra muy dura, muy severa, encierra mucho dolor, porque literalmente significa destrucción, pero destrucción máxima. Como decía anteriormente, no quedará ni raíz ni rama. No significa aniquilación, significa destrucción total. Y esa es la advertencia que Dios está haciendo, cerrando ya este libro de Malaquías y cerrando el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento termina con esta advertencia. Si ustedes no se arrepienten, si ustedes no arreglan el problema de pecado, van a recibir el justo castigo que yo voy a enviar. Advertencia de arrepentimiento. Si no hay respuesta a esa advertencia, Jehová va a intervenir para herir la tierra, Israel, con maldición, destrucción total. Miren, Malaquías termina de esta forma su libro. Una manera muy trágica de terminar un escrito, porque termina hablando de maldición. Qué triste, qué doloroso. Es consecuencia del pecado. Después de esas palabras, Dios no se comunicó con la humanidad por más de 400 años, más de 4 siglos. Dios cerró su comunicación a través de profecía, a través de revelación. El hombre siguió en pecado. El hombre siguió haciendo oídos sordos a las advertencias de Dios. Y no es extraño, porque después que Dios comienza nuevamente a comunicarse con la humanidad, lo hace a través de un hombre del Nuevo Testamento. Ese hombre es Juan el Bautista. Y Juan el Bautista viene con un mensaje de arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Cristo Jesús ya estaba en el mundo y había nacido. Ya estaba listo a bautizarse e iniciar su ministerio público. Pero antes de eso, Juan el Bautista, en el desierto de Judea, predicaba ya el mensaje: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Era el cumplimiento de la profecía en el versículo 5 de Malaquías 4. He aquí yo os envío el profeta Elías. Interesante. El profeta Elías, en la persona de Juan el Bautista, predicó un mensaje de arrepentimiento del pecado, para que la gente esté preparada, esté lista para recibir al Señor Jesús, quien ya había venido por primera vez a este mundo y estaba listo para iniciar su reino en este mundo. Maravilla. ¿Qué hizo el pueblo con el Señor Jesucristo? El pueblo dijo no. La nación como Israel rechazó a Cristo Jesús como el Mesías. Solamente un pequeño grupo de personas lo aceptaron como el Cristo, como el Hijo de Dios, como el Mesías. La mayor parte, la nación entera, dijo no. Tanto es así que a gritos pidieron a Pilato que lo cuelgue de una cruz. Por supuesto que Dios está por encima de todo, y a través de ese sacrificio, nosotros los que no somos judíos, los gentiles, tenemos acceso al reino de Dios.
Pero lo que tiene que ver con Israel, Israel dijo no queremos saber nada del Cristo, del Mesías que había venido. Y de esa manera desoyeron la advertencia que Dios hizo por medio del profeta Malaquías. Cuando Dios les dijo, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Y saben una cosa? Años después de la muerte y resurrección de Cristo y su ascenso a la gloria, años después de eso, en el año 70 después de Cristo justamente, el Imperio Romano rodeó Jerusalén, sitió a Jerusalén para tomarla. Y estaba cercano el castigo de Dios a esa ciudad. Relata la historia que en algún momento la ciudad ya estaba sitiada, pero en algún momento el sitio como que no iba más. Y los creyentes judíos, sabiendo que estaba cerca la venida de un juicio severo de Dios, salieron de Jerusalén y salvaron sus vidas. Y se cumplió la profecía de Malaquías cuando decía, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y como consecuencia saldrán creyentes judíos antes del castigo de Dios a Jerusalén. Años 70 después de Cristo fueron el cumplimiento de esa profecía. Salieron y no recibieron el castigo de Dios. El resto se quedó. El Imperio Romano retomó el sitio en Jerusalén. Y en el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida. Millones murieron. Otros tantos fueron esparcidos por todo el mundo. Y se cumplió la profecía de Dios por medio de Malaquías cuando dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, mis queridos hermanos. Para terminar, yo quisiera solamente referirme a algo que ha sido fuente de bastante controversia en esto del profeta Elías que viene antes del día de Jehová grande y terrible. ¿Quién es ese profeta Elías? Pues hemos dicho ya que todo parece indicar que se refiere a Juan el Bautista, que preparó el camino del Mesías, del Cristo, del Sol de Justicia, en su primera venida, el Señor Jesucristo. Note lo que encontramos en el Evangelio según Lucas, capítulo 1, versículo 16 y 17. Lucas, capítulo 1, versículo 16 y 17. Esto es lo que el ángel está comunicando a Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Note lo que dijo el ángel, hablando de Juan el Bautista, al padre de Juan el Bautista, Zacarías. Dice, e irá delante de él, está hablando delante del Señor, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor, eso se refiere a Cristo Jesús, el Mesías, un pueblo bien dispuesto. Entonces acá queda claro que el profeta Elías de quien habló Malaquías, en realidad es una referencia a Juan el Bautista, que vino con el espíritu y el poder de Elías. ¿Con qué propósito? De hacer volver lo que veíamos ahí en Malaquías. Entonces, todo parece indicar que Juan el Bautista cumple con la profecía de Malaquías capítulo 4, versículo 5. Juan el Bautista
en la primera venida de Cristo. Él fue el profeta Elías que había de venir. En el Evangelio según Juan, cuando Juan el Bautista comienza a predicar ese mensaje de arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, la gente de Jerusalén fue o envió emisarios para preguntar a Juan el Bautista quién era él. Y note lo que encontramos en los versículos 19 a 22 de Juan capítulo 1. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo, decía Juan el Bautista. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? ¿Cuál fue la respuesta de Juan el Bautista? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Se está refiriendo a la profecía que encontramos en Isaías 43. Definitivamente, Juan el Bautista dice: yo no soy la persona de Elías, pero sí soy el profeta Elías en espíritu y en poder de Elías. Por eso decimos que cuando Malaquías capítulo 4 versículo 5 dice: yo os enviaré al profeta Elías, eso se cumplió con la persona y el ministerio de Juan el Bautista previo al ministerio del Señor Jesucristo. Pero eso no indica que Elías no va a venir, porque no olviden que Israel rechazó a Cristo, Dios derramó su juicio sobre Israel y el reino de Dios fue pospuesto hasta una segunda venida de Cristo Jesús, el Mesías. Y ahí se va a cumplir literalmente la manifestación del día grande de Jehová, en lo que se conoce como la tribulación. Pues durante la tribulación, ahí en Apocalipsis capítulo 11, versículos del 1 al 4, se nos habla de la presencia de dos testigos que van a estar predicando el Evangelio durante la tribulación, mostrando la gracia de Dios, aun cuando ya estaba manifestándose el día grande de Jehová. Y observe lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículos del 1 al 4. Entonces me fue dada una vara o una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida,
enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Aquí encontramos el ministerio de 2 testigos durante el tiempo de la tribulación. Fíjense que dice que tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre. ¿Quién hizo eso en el pasado? ¿No es cierto que fue Moisés? Dice también que tienen poder para que no llueva en los días de su profecía. ¿Quién hizo eso en el pasado? Elías, ¿no es cierto? No podemos ser dogmáticos en esto, pero parece que esos 2 testigos en el tiempo de la tribulación van a ser Elías y Moisés. Y si es así, entonces se va a cumplir literalmente la profecía de que personalmente va a venir el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Así dice la palabra del Señor. Amados hermanos, terminamos ya el estudio de este maravilloso pasaje bíblico. Termina con una nota triste, porque hay una advertencia. Y la advertencia literalmente dice que si la gente no presta oído a lo que Dios ha dicho en su palabra, Dios va a herir no solo Israel, sino todo el mundo con maldición. Esa advertencia es para usted y para mí. Nosotros que hemos recibido a Cristo como Salvador, hemos hecho caso a la advertencia. Y no debemos temer de recibir castigo en el día grande y terrible de Jehová. Pero si usted no ha recibido a Cristo, usted necesita tomar esa decisión, porque si no, es parte de los soberbios y de los malos que van a ser quemados en ese horno ardiente del cual habla el profeta Malaquías. La decisión es suya. Quiera que por la gracia de Dios, si usted nunca ha recibido a Cristo como Salvador, lo haga ahora, para de una vez por todas librarse de ser la paja que va a arder en un horno ardiendo, el infierno. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Queridos hermanos, las enseñanzas que nuestro Padre, que fluyen de labios de sus fieles discípulos, resulta de buen alimento espiritual para nuestras vidas. Que nos hagan sentir, como dice en el Salmo 119:16, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Lo importante es cuando sus enseñanzas quedan en nuestra mente y hacen regocijar nuestro corazón. Debemos complementar con la práctica de todos sus mandamientos en todo momento y lugar, iniciando desde nuestro hogar, medio socioeconómico en que nos desarrollamos y en especial con nuestra iglesia, que es una responsabilidad y compromiso con el Señor, como consta en la Biblia, que es palabra de Dios. Apreciados hermanos, les participo de los anuncios para la siguiente semana. Miércoles 12 de agosto, 19 horas, para toda la iglesia, reunión de oración y estudio bíblico del Evangelio de Juan. Seguimos en el capítulo 20. Viernes 14 de agosto, 16:30, reunión de damas para el estudio bíblico, Viviendo libre a través de la verdad. Domingo 16 de agosto, transmisión del servicio dominical desde las 10 horas. Hermanas, hermanos, recuerden que toda enseñanza escuchada, entendida y aplicada a nuestras vidas servirán para crecimiento y fortalecimiento de nuestra espiritualidad y fe,
y por guía recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Romanos 1:5. Pablo resumió las buenas obras de Jesucristo como su muerte y resurrección, y abrió así la puerta de la gracia y benignidad de Dios, para que nosotros como creyentes que tenemos grandes privilegios y responsabilidades, recordemos que Dios perdona los pecados de quienes por fe creen en Él como Señor. Así nos comprometemos para vivir una vida nueva en Cristo. Nos despedimos. Nos veremos en la próxima reunión. Que nuestro Señor nos cubra con su divino manto, nos guíe y proteja nuestras vidas. Hasta la próxima.